Pero todo esto es propio de la vida de este personaje, Robert Capa. La otra foto que también está en Facebook, que es la foto del día D, del desembarco en Normandía, que es una foto movida, borrosa, una foto que uno la ve y es de mala calidad. Tan seductor era Capa que en el 45 él era ciudadano enemigo de los Estados Unidos. Era un ciudadano húngaro de un país con gobierno fascista. De todos modos convence al agregado de prensa de la embajada británica para que le consigan un salvoconducto para ir a Inglaterra, porque la revista Collier le había mandado ya un cheque de $1.500 para que fuera a cubrir los bombardeos en Inglaterra. No podía ir porque no tenía pasaporte ni tenía posibilidades de entrar en Inglaterra. Bueno, él convence en un almuerzo y con un par de botellas de vino al agregado de prensa británico y va, no solo cubre la Segunda Guerra Mundial, sino que es el primer periodista que desembarca con los aliados en Normandía. Va en un lanchón y es de los primeros en llegar. Pero esa foto la publicó Life, diciendo que el periodista, que Robert Capa, había salido del lanchón, había caminado unos cuantos metros por el agua, las cámaras se habían mojado, la película se había estropeado y por eso las fotos están en esas condiciones. Tan borrosa. Es mentira. Las fotos fueron a París a revelarse y un laboratorista se equivocó en la temperatura de un termómetro de un tanque revelado y estropeó un rollo. Y nada más y nada menos que con esa foto. Claro, las fotos igual son espectaculares, digo, son fotos del desembarco en Normandía, tanto así que después en la película que se hizo después ahora rescatando al soldado Ryan, que hay escenas que están basadas en estas mismas fotografías de Robert Capa. Pero digo, tuvo eso Capa, tuvo esa mística, sí. Ahora, ¿solo se dedicó a la fotografía de guerra, de conflictos? Prácticamente sí. Después cubrió algunas otras escenas de la vida diaria, digamos. Estuvo en China él. Después, lo que pasa es que cuando muere Gerda Taro, él queda muy afectado por la muerte. Bueno, Gerda Taro muere a los 26 años, era muy joven. Bueno, Capa muere a los 41, también murió muy joven. Él queda muy afectado y entonces se va a China. Pasa 6 meses en China. Estuvo en Japón también, invitado por una agencia de publicidad para el lanzamiento de una revista fotográfica. Pero se le conoce como fotógrafo de guerra porque él vivió como fotógrafo, vivió su personaje como fotógrafo. El personaje de Robert Capa lo asumió de tal manera que vivió de esa manera. Él escribió unas memorias que, si alguien puede conseguir el libro, acá es bastante difícil, se llama Ligeramente Desenfocado, es espectacular porque aparte escribe muy bien, es un muy buen escritor. De hecho, él empezó a escribir las memorias de su vida estando en Idaho, una especie de retiro que hizo, y quien le corregía las memorias era Hemingway. Nada más y nada menos. Era amigo de John Dos Passos. Viajó a Rusia con John Steinbeck, hicieron un libro a medias. John Steinbeck escribía una crónica sobre Rusia y él hacía la foto. O sea, estuvo vinculado con el mundo de la literatura y es un tipo que escribe muy bien. En las memorias, en el libro de memorias de él, empieza el libro diciendo: no tengo ningún motivo para levantarme por la mañana, porque no había guerra. Y mejor dicho, había guerra en Europa y él no podía ir. Y cuando termina la última frase del libro, dice, algo así como: abrí la puerta, estaba la botella de leche y el diario que decía terminó la guerra en Europa. Otra vez no tengo un motivo para levantarme de mañana. Claro. Sí, de alguna manera sus memorias son el trabajo en el conflicto bélico. Sí. ¿Y en su memoria cuenta su vida antes de ser Robert Capa? Sí. A pesar de que en las memorias arranca con ese episodio de su ida a la Segunda Guerra Mundial. Pero cuenta algunas cosas. Y hay una novela que yo ahora la estoy terminando de leer porque me la mandaron de España, así, que se llama Esperando a Robert Capa, que es de una escritora gallega, Susana Fortes, en que cuenta, es una novela, es una ficción, pero ahí cuenta a la manera de Robert Capa el episodio del miliciano que muere en Cerro Muriano.
y él en la novela aparece sintiéndose muy culpable porque dice que él fue quien dijo no teníamos ninguna acción, y provocó a los republicanos que estaban allí, jóvenes, que estaban todavía sin una batalla adelante, a que hicieran unas carreras en esa colina y bajaran y subieran la colina. Dice que eso alertó aparentemente a un francotirador del bando fascista, que empezó a tirar y mató. Al final le pegó a uno. Claro. Otra de las interpretaciones que es sobre la foto. Pero para que vean cómo era Capa, digo, leo lo que dice, por ejemplo, su biólogo, el que escribió la biología biología más, por lo menos la más seria. A pesar que es muy difícil escribir una biología de Robert Capa, porque hay muchas zonas oscuras y con muchas dualidades. Y de ficción, supongo. Claro, y de ficción, sí. Dice, Capa nació contador de historias. Pocas cosas le hacían disfrutar más que alegrarle la tarde a alguien, sea amigo o extraño. Relataba con gracia algunas de sus picarescas aventuras. Cuando la verdad literal importaba, él daba cuenta de ella. Pero Capa no veía ningún problema en cambiar una buena historia para hacerla mejor, algo que solo un pedante aburrido podría ver como inapropiado. Teniendo en cuenta la intención era divertir, a menudo se ponía él mismo como objeto de burla. O sea, él fabulaba, cambiaba. Y cuando él viajó con John Steinbeck, John Steinbeck fue amigo de él y escribió John Steinbeck en una nota que escribió sobre Capa, decía: Capa sabía qué buscar y qué hacer con lo que encontraba. Sabía, por ejemplo, que es imposible fotografiar la guerra, porque la guerra es ante todo una emoción. Pero consiguió fotografiar la emoción a base de disparar el obturador donde la emoción se experimentaba. Era capaz de mostrar el horror de todo un pueblo en el rostro de un niño. Su cámara atrapaba y guardaba la emoción. Más allá de su personaje pintoresco, mentiroso, jugador, era un fotógrafo espectacular. Sí, claro. La obra, hay que sumarle a todo eso, hay que sumarle, claro, que tenía un talento innato. Claro. Y lo que hay ahora, si alguna cosa se puede ver, en la otra vez yo dije que podían entrar en la página de Zone Zero. Sí. En Zone Zero hay un apartadito que se llama el portafolio mexicano. El portafolio mexicano son unas fotografías, son 4.500 negativos de la Guerra Civil Española que habían desaparecido en el año 36. Capa, Gerda Taro y Jim Seymour, que eran amigos junto con Cartier-Bresson, que después fundaron la agencia Magnum en Nueva York, mandaron a París desde España 3 cajas con negativos para revelar. Durante la Guerra Civil. En el año 36. Esos negativos desaparecieron. Eran 2 sobres con contactos y 2 cajas con negativos. Esos negativos desaparecieron en el año 36 y aparecieron en el 2006, creo, por ahí, en México. Por eso se llama el portafolio mexicano. ¿Cómo habrán terminado allí, no? Bueno, aparentemente los tenía un coleccionista mexicano que los había heredado de su abuelo, creo, que había sido cónsul de México en el gobierno de Vichy, en el gobierno alternativo en Francia. Alguien se los había dado a él. Nadie sabe. Los habían conservado. Están perfectamente conservados. Yo tuve la suerte de verlos, estuve en Nueva York y vi la exposición y me traje el libro. Para que tengan una idea, el libro es como 2 o 3 tomos de la guía telefónica con los 4.500 negativos. Está todo ahí. Está todo ahí. Y hay hallazgos que... Bueno, el hallazgo más grande yo creo que es que hay muchas fotografías de Gerda Taro que se la adjudicaban a Robert Capa. ¿Ah, sí? Sí. Porque en su momento... Bueno, era de alguna manera el personaje creado por los dos. Es que en su momento vendían las fotos y atrás de la foto el nombre o lo que hoy es el copyright, claro, decía Capa Taro. Ajá. Estaban los 2 apellidos. Claro. Algunas se pueden individualizar, dicen, en los primeros momentos porque Capa usaba una Leica y Gerda Taro una Rolleiflex. Y eso se puede ver en la foto. La Leica es 35 milímetros, claro, es un negativo apaisado, y la Rolleiflex es un negativo cuadrado, 6x6. O sea, las fotos cuadradas serían de Gerda Taro.
a pesar de que dicen que después intercambiaban las cámaras en claro, el momento de fotografiar. Suena razonable, ¿no? Sí, sí, era bastante lógico. Pero con el portafolio mexicano, estos, 4.500 fotos que han revolucionado un poco la historia de la Guerra Civil Española, porque ahí aparecieron cosas que nunca habían aparecido. Claro. Se revalorizó el personaje de Gerda Taro como fotógrafa, y no solo como ayudante de Capa. No, siempre estuvo a la sombra de Capa, y ahora como que con esto sale de la sombra y empieza a tener su personalidad propia como fotógrafo, porque realmente hay cosas espectaculares que claramente son adjudicadas a ella. ¿Dónde se pueden ver? Estoy acá en la página de Magnum, que tiene una cantidad de fotos, obviamente. ¿Dónde se pueden encontrar fotos de Robert Capa para los que estén interesados en internet? Si ponen Robert Capa en el Google Imágenes, aparecen muchas. De todo. Si, ya digo, en la página de Zone Zero pueden entrar ahí donde dice portafolio mexicano, y incluso está en una gráfica muy entretenida, porque uno va cliqueando y van pasando las hojas como de una carpetita, y ahí está la historia de cómo apareció este portafolio mexicano, y hay fotos de los dos ahí. Acá Magnum es Magnum Fotos como ph.com. Bueno, hay también una cantidad de fotografías de Robert Capa. Un personaje, un personaje, en realidad Friedman ya era un personaje, porque crear a Robert Capa, claro, sí. Él fue presidente de Magnum, fue fundador de Magnum con Seymour, Vandiver y Cartier-Bresson, ¿no? Magnum se llama, aparte él le puso Magnum a la agencia por la botella Magnum de champán con la que brindaron la apertura de la agencia, que fue la primera agencia cooperativa. Fue la primera agencia en que los fotógrafos eran dueños de sus negativos. Claro. O sea, el fotógrafo trabajaba para sí y entregaba las fotos, pero mantenía sus archivos. Él se preocupó de conseguirle trabajos a todos. Él era el que fue un gran comerciante, aparte. Él decía que para ser gran comerciante no había que ser inteligente, había que ser húngaro. Pero tiene, por ejemplo, anécdotas como, por ejemplo, un día lo llama uno de los ejecutivos de Magnum y le dice que no hay dinero en la caja para pagar los sueldos. Y le dice que tiene una fija de un caballo que va a ganar. Dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Yo no tengo plata, le dice Capa. Dice, ¿cuánta plata tenés? El empleado le dice, yo tengo $70. Bueno, jugá esos $70 de este caballo. El empleado se niega y dice, no, ¿cómo yo mis 70. Dice, bueno, pero no te puedes negar a prestarme tus $70. Claro. Se los presta. Y Capa juega. Y el caballo gana. Y pagan todos los sueldos. Y te sobra plata para hacer una fiesta. Tenía olfato, evidentemente. Tenía olfato. Bueno, después tuvo él, cubriendo la Segunda Guerra Mundial, conoce a Ingrid Bergman, se enamora de Ingrid Bergman, y más que eso, Ingrid Bergman se enamora de él. Tienen un romance que dura un par de años. Incluso Robert Capa fue a vivir a Hollywood, enamorado de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman estaba rodando con Hitchcock y él consigue un trabajo de corrector de guiones en una productora. Y al final ella le pide matrimonio, Ingrid Bergman pide matrimonio y él se niega. O sea, se niega porque dice que él no puede, que lo de Hollywood ya lo aburrió, él no puede estar adentro de un estudio. Claro, se pasaba todo el día en un set de filmación, y no era su vida, entonces se niega. Y a partir de ahí dicen, después le vamos a preguntar a Jorge, que sabe de cine mucho más que nosotros, que en ese momento Hitchcock estaba filmando La Ventana Indiscreta, James Stewart y Grace Kelly, y el personaje de James Stewart es un fotógrafo al que Grace Kelly lo asedia proponiendo matrimonio y él se niega. Dice que no. Dicen que Hitchcock en esa historia, claro, porque vio el proceso de romance con Ingrid Bergman. O sea que hasta eso tuvo un romance con Ingrid Bergman. Y le dijo que no. En ese momento eran las mujeres más lindas del mundo. No, fue realmente un gran personaje. Gustavo, gracias. No, por favor. Nos reencontramos la semana próxima. El miércoles nos vemos. Va a ser difícil igualar la historia de Erno Friedman o Robert Capa. Gracias.